Buenas noches, profesor Javier Muñoz y compañeros. Hoy les voy a presentar mi examen semestral sobre la invasión de Panamá en nuestra materia Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, parte 2. Voy a entrevistar a mis papás, Víctor Torres y mi mamá Dalis Barría, que vivieron la invasión. A ver, como primera pregunta, les quiero preguntar cómo vivieron los días previos a la invasión de Panamá. Bueno, los días previos a la invasión a Panamá por parte del ejército de los Estados Unidos en 1989, yo recuerdo que yo iba saliendo de la Universidad de Panamá. Para esa época yo todavía estaba en la universidad, yo trabajaba medio tiempo y estudiaba el otro tiempo en la tarde y en la noche. Iba saliendo y desde el día anterior ya se escuchaba un runruneo de que Panamá podía ser invadido por el ejército de los Estados Unidos. Ya se sentía como alguna tensión, que algo iba a pasar, pero no todo estaba claro del todo. Y bueno, así transcurrió todo el día, la gente hablando de lo que podía pasar, pero hasta el momento nadie se lo imaginaba. Pero parecía evidente por las tensiones que había creado el general Manuel Antonio Noriega con el gobierno de los Estados Unidos, en donde pues ya se habían hecho algún tipo de acusaciones y señalamientos hasta que, bueno, llegó la noche y fue el detonante de la invasión a Panamá. ¿Cómo viviste los días previos a la invasión de Panamá? Sí, buenas noches. Bueno, para cuando se da la invasión, yo contaba con 24 años. No tengo recuerdos muy claros, pero sí recuerdo de que el país vivía mucha incertidumbre, ¿sí? El país se había visto envuelto en una serie de hechos, de disturbios en contra del entonces dictador Manuel Antonio Noriega y su forma de gobernar, que suponía que sí iba a pasar algo muy grande en el país que pusiera fin a esta situación. Así que como consecuencia de todas esas situaciones negativas que estaba viviendo el país, sí recuerdo que era como la crónica de una muerte anunciada, que tarde o temprano íbamos a tener la intervención de los Estados Unidos, y que definitivamente se dio entonces en la noche del 20 de diciembre de 1989. Como segunda pregunta, ¿dónde estaba cuando inició la invasión de Panamá? Ok, cuando inició la invasión a Panamá, para esa época yo vivía en San Miguelito. Yo vivía en un lugar que se llama Villa Guadalupe. Eh, Estábamos allá cuando a eso ya pasada la medianoche, ya yo me iba a acostar. Estaba preparándome para el descanso cuando no había ni me había tirado a la cama cuando se comenzaron a escuchar las explosiones, los estruendos de las explosiones, que ya la invasión a Panamá había comenzado. Fue una noche bastante con incertidumbre, porque bueno, no se sabía lo que iba a pasar. Era el ejército de los Estados Unidos lo que estaba invadiendo y se había iniciado la guerra con Panamá, con la fuerza de defensa. No tocó más que seguir escuchando los bombardeos y esperar que amaneciera para ver qué es lo que íbamos a hacer, si íbamos a poder salir a la calle o no íbamos a poder salir a la calle, o qué iba a pasar.
Y así fue, yo estaba vivía en San Miguelito en esa época. ¿Dónde estabas cuando inició la invasión de Panamá? Bueno, esto les va a causar un poco de risa. Yo estaba en mi casa bien dormida y para serles totalmente franca, yo no me di cuenta de la invasión sino hasta el día siguiente. Así que me pudo haber caído una bomba. Yo vivía en Parque Lefebvre en ese entonces y fue entonces al día siguiente, incluso me estaba preparando para ir a la universidad a presentar un examen, que entonces me comunican que Panamá había sido invadido. Es todo lo que recuerdo del día de la invasión. Ok, como tercera pregunta, ¿cómo vivió los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1989? Fueron días bastante difíciles. El 20 de diciembre, pues ella y yo éramos novios. Y ella vivía en Parque Lefebvre. Entonces yo tuve que salir de San Miguelito hacia Parque Lefebvre, donde ella en la mañana, en medio de un clima de guerra bastante peligroso y difícil, pues cuando yo salí de mi casa no había transporte, cómo lo transportaran a uno, no habían buses, no habían taxis, no había nada. Entonces yo salgo de mi casa y cojo rumbo hacia la casa de ella, hacia Parque Lefebvre, y cuando yo voy atravesando la estatua Roosevelt, la calle esa que va a salir hacia arriba abajo, me encuentro con una serie de helicópteros de la división helitransportada del ejército de los Estados Unidos, helicópteros rondando por todos lados, y mientras yo iba avanzando iban saliendo grupos de personas. Algunos eran batallones de la dignidad, otros eran grupos de delincuencia organizada, al punto que cuando yo llegué al McDonald's que está en la esquina, que hace el cruce para ir hacia Juan Díaz, pues pude presenciar cómo ese McDonald's era saqueado, desmantelado completamente. Y cuando sigo avanzando, me encuentro con helicópteros tirando bombas por esa área de ahí de río abajo, y me entero más adelante que eso ocurrió porque los batallones de la dignidad estaban saqueando todos los, junto con organizaciones de bandas de delincuentes, y estaban saqueando diferentes comercios que habían a todo alrededor de Río Abajo y de toda la Vía España. Fue bastante difícil la caminata. Yo digo que yo tuve mucha suerte que no me alcanzó ninguna bala, porque era un clima de terror, verdaderamente de terror. Hasta que llegué ya a Parque Lefebvre, y así fue como aconteció. Ya el 21 y 22, ya la situación estaba como más controlada, porque ya el ejército de los Estados Unidos se había apoderado de toda la ciudad de Panamá prácticamente, y ellos eran los que controlaban, pero aún así continuaban los saqueos, porque ellos estaban buscando a los militares y a los batallones de la dignidad. No estaban custodiando ni cuidando la ciudad de Panamá. Así que los saqueos continuaban. Mucha gente sacó televisores, refrigeradoras, camas, de todo. Las joyerías fueron totalmente saqueadas.
todo Panamá prácticamente fue saqueado en esos días. ¿Cómo viviste la invasión los días 20, 21 y 22 de diciembre? Sí, fueron muchos días de zozobra y de inseguridad. Eh, yo vivía con dos estudiantes más universitarias, una ya graduada de enfermería que ejercía en la Caja del Seguro Social y una estudiante de economía. Entonces nos sentíamos de verdad bastante vulnerables ante tanto rumor que había en el ambiente de que iban a robar, de que iban a violar, de que se podía vivir cualquier tipo de situación que amenazaba la vida. Esto, por otro lado, también todo estaba cerrado, no había alimentos. Esa era otra preocupación. Yo soy del interior, así que lo que yo más deseaba era irme para Santiago para estar con mi familia y sentirme segura. Y una de mis grandes inseguridades y miedos pues era cuándo yo iba a poder ir para Santiago porque no se podía viajar. Así que por otro lado también que cuando veo que un comercio cercano que era Mueblería La Garantía fue saqueado, que vimos pasar refrigeradoras, camas, estufa, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar al frente de nuestra casa donde vivíamos, eso intensificaba todavía más el miedo. Así que sí recuerdo la zozobra y el miedo sobre todo. Sí sentí miedo. Como cuarta pregunta, ¿cómo fue su situación durante el periodo post-invasión a partir de 1990? Bueno, la verdad es que el país quedó destruido por la invasión a Panamá. La economía devastada por completo. Panamá quedó en cenizas. No, la economía estaba por el piso, no había empleo. La situación era bastante crítica para todos los panameños. Bueno, gracias a Dios a mí no me fue tan mal porque yo trabajaba part-time en la Universidad de Panamá y estudiaba el otro tiempo en la universidad, así que no me afectó mucho. Además yo también trabajaba con el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA para esa época, y pues era un tipo de trabajo que no fue muy afectado. Pero la situación fue muy difícil y crítica para los panameños durante los próximos 5 años siguientes y hasta más, que Panamá se pudo ir recuperando poco a poco de la devastación de la invasión. ¿Cómo fue su situación durante el periodo post-invasión a partir de 1990? Bueno, yo logré terminar mis estudios universitarios. Empecé a trabajar también, gracias a Dios. Corrí con esa suerte. Pero sí el país como que comenzó de cero, pues. Como que comenzó de cero su recuperación económica para poder salir adelante, porque en verdad quedó bien maltratado económicamente, quedaron heridas que había que sanar para poder entonces avanzar. En lo particular, al igual que a Víctor, yo conseguí empleo, gracias a Dios, y bueno. Como penúltima pregunta, ¿considera usted que la invasión sucedió el 20 de diciembre de 1989 es justificada? No, yo considero que la invasión a Panamá por parte del ejército norteamericano no se puede justificar bajo ningún punto de vista, y mucho menos
cómo ocurrió con Panamá, porque la invasión a Panamá se pudo haber evitado. No había necesidad de que el país fuera invadido para solucionar un problema político interno de los panameños. Y digo esto porque los norteamericanos tenían conocimiento de quién era el general Manuel Antonio Noriega y de todas las cosas en las que él andaba y en las que había participado. Muchos conocemos que el general Manuel Antonio Noriega fue agente de la CIA, y él conocía perfectamente bien qué es lo que estaba pasando en Panamá. Pienso que no. La invasión lo que vino fue a crear mucho luto y dolor en muchas familias panameñas, porque murieron muchas personas inocentes que no tenían absolutamente nada que ver con el enfrentamiento que se había dado entre el general Manuel Antonio Noriega, los norteamericanos y la oposición de Panamá, que el problema político interno se pudo haber arreglado de otra forma, no invadiendo el país. Yo pienso que todos los países tienen su soberanía, tienen derecho a su autodeterminación, y nadie debería invadir a ningún otro país. ¿Considera usted que la invasión sucedió el 20 de diciembre de 1989 es justificada? Igualmente pienso que no es justificada. Sí, la considero muy desproporcionada, a pesar de que sí considero que teníamos que terminar con la dictadura, que Panamá se merecía mejores gobernantes. No veo como una potencia como Estados Unidos, con todas las herramientas en todos los sentidos que puede tener y pudo tener en ese momento, tuvo que recurrir a un hecho tan violento para poder entonces derrocar a un solo hombre. Definitivamente no estoy de acuerdo con que se haya dado de esa manera la invasión. Y ya como última pregunta, ¿considera que se le ha dado relevancia al tema de la invasión del 20 de diciembre de 1989 por parte de los distintos gobiernos post-invasión? No se le ha dado ningún tipo de relevancia. Y todavía es más cuestionable que los gobiernos PRD que han habido en la era democrática no le hayan prestado la debida atención, pues ellos eran el brazo político de los militares. Así es que creo que ellos son, digamos, los más culpables de que no se le haya dado relevancia a destacar los hechos históricos que ocurrieron el 20 de diciembre de 1989. Ninguno de los gobiernos hizo nada porque el 20 de diciembre fuera recordado como uno de los hechos más crueles y sangrientos de lo que le ha ocurrido a Panamá. Yo lo digo con propiedad porque yo lo viví y me di cuenta de que verdaderamente murió mucha gente inocente. Hasta ahora que el actual gobierno se quiere tratar de reivindicar dando el día 20 de diciembre como un día de asueto nacional, cuando eso se tenía que haber hecho desde hace muchos años atrás. Esa es una deuda que se ha tenido con el pueblo panameño. Definitivamente que no, ningún gobierno, ni este ni los anteriores, le han dado relevancia. Se le ha dado relevancia al tema de la invasión del 20 de diciembre de 1989
por parte de los distintos gobiernos post-invasión. No, la relevancia como un día triste, hasta el momento no se le había dado. Como menciona Víctor, este es el primer año en donde el 20 de diciembre va a ser un día de asueto. ¿Cómo lo deberíamos considerar? Si como un día de duelo, todavía eso yo creo que no se ha definido. Pero hasta el momento, el tiempo que ha transcurrido, ¿cuántos años ya van de la invasión? Lo recordamos como eso, como la invasión de Estados Unidos a Panamá para sacar al general Noriega. Sigue habiendo familias enteras que no han podido cerrar y cumplir y cerrar ese ciclo de duelo por familias que perdieron, por seres queridos que perdieron el día de la invasión. Entonces eso es una deuda pendiente que todavía se tiene con los caídos con los familiares de los caídos del día de la invasión. Bueno, muchas gracias a mis padres que me han colaborado con testimonios reales para presentar mi examen semestral de la materia de historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Gracias por su atención.